Bueno, y estamos en comunicación con Jimena Vilaró. Ella es cantante, es compositora de la Universidad de La Plata y hilvana cuidadosamente música y poesía. También se presenta como especializadora en trabajo con la voz desde una perspectiva integral y holística. Es profesora de música y profesora de yoga. Bienvenida, Jimena, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por atendernos y leyendo sobre a lo que te dedicas, quería preguntarte un Ujú. poquito en qué momento tomaste vos la decisión en tu vida de trabajar con la voz. Mira esa pregunta. Yo no sé si fue una decisión o algo que de algún modo yo desde chiquita siempre canté, lo hice intuitivamente. Y todo lo demás, digamos que fue viniendo, digamos, llegando a mi vida, me parece que un poco regido por esa especie de amor, diría yo, que siento por cantar, o sea, por la situación en la que yo estoy cuando canto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, en algún momento, después que terminé la escuela secundaria, tenía que elegir una carrera, dije, bueno, sí, voy a estudiar música, que yo había estudiado antes, pero nunca lo había hecho de manera formal. Ujú. Entonces ahí sí, empecé en la facultad, acá en la Universidad Nacional de La Plata, de la que ahora también soy docente, Ujú. y bueno, nada, ahí la carrera de dirección coral. En ese momento yo quería estudiar canto, la carrera de canto, pero no estaba. Entonces lo más parecido era dirección coral. Y, y después todo comenzó a intrigarme, digamos, muchísimo, en el sentido de cuando yo quería transmitir algo acerca de la situación de cantar, los métodos que yo iba conociendo, como que no me alcanzaban, como que siempre había algo que se me terminaba escapando, como que había Ujú. algo de un orden interno, si querés, que pasaba en la experiencia de cantar, que no estaba evidenciado en ninguna de los métodos o de las cuestiones, las evidencias teóricas con respecto al canto. Y eso un poco fue marcando mi camino que de algún modo es muy amplio, ¿no? No se reduce solo, o sea, la facultad es como el corpus, digamos, más importante inicial, pero después yo seguí sobre todo estudiando la voz en otras experiencias, inclusive religiosas, filosóficas, en la enseñanza, digamos, en el crecimiento, la parte más pedagógica, cuando se aprende a hablar, cómo se aprende a hablar, bueno, me fui como abriendo por varias, por varias líneas. Así que la decisión de especializarme en eso no la tomé, dije, me voy a especializar en la voz, no, pero todo empezó a girar mi vida prácticamente en torno a la situación voz. Qué interesante. Y cuando decís que estabas estudiando la voz en otras experiencias, de repente llegaste al yoga, o no de repente, pero bueno, ese camino te fue llevando. Exactamente, claro. Sí, yo siempre hice yoga, ¿no? Yo estudiaba en la facultad y practicaba yoga con muchas personas que van a yoga para estar más tranquilo, para, no sé, bajar el nivel de estrés, para aquietar un poco la mente, para, bueno, mejorar un poco también el estado físico en algunos casos. Ujú. Siempre hacía yoga. Hasta que con dos o tres profesores importantes, ¿no? Como que fui varios años con uno, varios años con otro, hasta que en un momento, en el año 2000, yo tengo a mi primer hijo. Ujú. Cuando vuelvo a hacer yoga, vuelvo con una profesora de acá de la ciudad de La Plata, que es griega ella, que se llama Rubini, y que de alguna manera, yo hace poquito charlando con ella, le decía un poco como pícaramente, ¿no? Vos te dedicaste a mí, porque yo era muy joven y ella de algún modo, como buena sabia, pilla, iba muy despacio, de algún modo acercándome un poco a lo que el yoga profundamente se refiere, que no es meramente
una disciplina del orden físico, ni siquiera es una disciplina que tenga que ver únicamente con cuestión del estrés, por ejemplo, ¿no? Como se dice hoy en día. Entonces de a poco ella me iba introduciendo en algunos textos, me sugería que leyera algo, me hacía referencia a alguna cuestión durante la clase, y lo que ella siempre hacía como parte de su forma de dar la clase era que contaba algún cuento antes de empezar la clase, un cuento cortito, me contaba algún cuento y por ahí preguntaba qué opinaba cada una, y ella notaba que yo me quedaba la mayoría de las veces en silencio, y realmente esos cuentos empezaron a movilizar una serie de inquietudes mías, internas, acerca de el fenómeno de la voz, ¿no? Como fenómeno, digamos, como algo que aparece y que de algún modo se despliega, como digo ahora en el taller que estamos dando, y se vuelve a plegar constantemente, ¿no? No es algo que está ahí siempre, como puede ser incluso nuestro cuerpo físico, aunque cambie, tenemos este cuerpo y tenemos este cuerpo. En cambio la voz necesita, no de un espacio, pero en forma de tiempo, necesita volver a ser, como esto de volver a decir algo, no queda en algún lugar, ¿no es cierto? Bueno, no sé si me estoy yendo muy por las ramas. No, para nada. De hecho, me callo para escucharte. La voz que Qué dice, bueno. la voz que dice de nosotros, Jimena. ¿Cómo? La Escuché voz, ahí. ¿qué dice de una persona? La voz manifiesta a la persona. Entonces hay que poder comprender esos signos, ¿no es cierto? Más que nada. Igual que el cuerpo. El cuerpo, lo que pasa es que con el cuerpo tenemos el problema, si se quiere, de la materia, de la supuesta materia, que con la voz no lo tenemos, por esto que te decía antes, ¿no es cierto? Es etéreo, aparece y desaparece. La voz dice, a mí me gusta pensar en la voz como decía, bueno, Borges creo que fue que dijo, quien tiene voz tiene un destino, pero en un sentido que también hay que buscarle un poco la explicación, ¿no? Esto de la voz se dirige siempre hacia algún lugar, incluso cuando uno habla en silencio consigo mismo, también se dirige a ese sí mismo, ¿cierto? Está en constante proyección, está viva, digamos, más viva muchas veces que nosotros. Por eso, que nosotros como cuerpo, por eso manifiesta muchísimas cosas que a veces la persona no quiere que se note, le parece que es mejor callar para otro momento, quiere disimular alguna cosa, de repente, y eso no se puede, ¿no es cierto? La voz te pone en evidencia de una forma muy, muy clara. Con esto no quiero decir algo negativo, sino todo lo contrario. Uno puede aprender acerca de sí mismo cuando comienza a prestarle atención a su voz desde este otro punto de vista, ¿no es cierto? Desde este otro punto de escucha. Escuchar en la voz lo que hay de mí mismo o mí misma, ¿no es cierto? Entonces ahí se abre un campo de posibilidades de trabajo y expresivo, obviamente, pero también de trabajo como, digamos, pensando en la voz como aquel vehículo que puede de repente conducir la vida de una persona hacia un lugar de plenitud, de desarrollo, que es el objetivo del yoga, ¿no es cierto? Básicamente, no solo una cuestión física, una cuestión de bajar las ansiedades, sino en el fondo es vivir en plenitud, ¿no es cierto? Vivir la vida que uno tenga que vivir y no una mitad de esa vida, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. ¿Y a lo largo de la vida cambia la voz de una persona? Sí, cambia. Se habla de la voz también como aquella huella, no como la huella digital, porque cambia, pero no cambia tanto. Es decir, otra vez vuelvo a la comparación con el cuerpo, ¿no es cierto? En el cuerpo uno nota mucho más evidentemente el cambio, y en la voz parece que no. Sin embargo, vos escuchás una grabación de cuando eras más chica y vas a notar
claramente el cambio de tu voz. Y yo doy a veces este ejemplo, cuando antes se usaba el teléfono, como lo estamos usando ahora, para hablar y no para mandar mensajitos, vos llamabas a la casa de un amigo, una amiga, y decías, hola, fulano, ¿cómo estás? Y si la otra persona te respondía, hola, ¿quién habla? Uno decía, ¿cómo quién habla? ¿No me reconoces la voz? Será como si yo te encontrara por la calle y no te reconociera. Ajá. O sea que tiene esta doble pregnancia, por decirlo de alguna forma. No cambia, ¿no es cierto? Y cuando cambia es como si cambiara la persona, pero lo que cambia son cuestiones que tienen que ver con el tiempo, como el cuerpo, ¿no es cierto? Cuestiones que están sujetas al paso del tiempo. O del tiempo en sentido cronológico, o por ejemplo, yo ahora hace 2 o 3 días que estuve así medio engripada, mi voz está con ese tiempo, con ese condicionamiento, la mucosa irritada, por ahí con un poco de moco, no sé, uno recibe alguna afección en la cuerda vocal, la voz cambia, pero esa voz que cambia es el resultado, y esto es lo difícil de comprender a veces, es la voz que se manifiesta, la voz que se puede oír, esta, que nos está comunicando a nosotros, es el resultado de la otra voz que uno mismo oye. Y acá la compliqué. Ujú. No. ¿Por qué nos pasa, o por qué crees que nos pasa que cuando nos escuchamos, la voz no está en la grabación, más allá que esté mediada Sí, por un aparato, digamos, no nos reconocemos a sí. nosotros mismos o en general no nos gusta nuestra voz? Mira, hay 2 cuestiones. Una tiene que ver con como uno se mira al espejo y también hasta que engancha con su imagen y la acepta y demás, pasa un momento, y es la misma cuestión lo que sucede con la voz, pero porque fundamentalmente nosotros no nos podemos ni oír ni escuchar como digamos, ni oír ni ver como nos ven o nos oyen los de afuera. Yo no puedo verme a mí misma, salvo en un espejo. No puedo escucharme a mí misma como me escucha el otro, salvo en una grabación. Lo que yo tengo es el registro íntimo de mi persona, de mi ser. Y eso, es, digamos que lleva tiempo relacionar ese registro con el otro, digamos, que es con lo que se irradia a partir de ese registro, que es lo que el otro ve o lo que el otro escucha de nosotros. Concretamente con respecto a la voz, nosotros escuchamos por el oído, digamos, cuando la voz sale de nuestra boca y vuelve a entrar por el oído externo, pero también tenemos un retorno que es interno, que es óseo, cartilaginoso. O sea, si vos cerrás la boca y haces tenés un registro mucho menor de lo que sale, del sonido que sale de tu boca y entra por el oído, pero tenés un registro mucho mayor del sonido interno de tu cuerpo, de la vibración interna de tu cuerpo. Ese sonido interno se escucha también, pero se escucha, como yo te dijera, del oído hacia adentro. Entonces, ahí hay algo que hay que aprender a relacionar. Eso es del orden de la comprensión. Como que trascendés la experiencia y necesitas comprender qué es lo que está pasando. ¿Me explico? Clarísima. Le voy a contar a la gente que vos, Jimena, das talleres de yoga de la voz, porque probablemente por esta entrevista te googleen para anotarse en alguna, como voy a hacer yo. Sí. Te llevo a la última pregunta. Vos dijiste que había funcionado como un disparador de tu búsqueda, de un camino de búsqueda, esa sensación de entender qué pasaba cuando vos cantabas, ¿no? La situación en la que estoy cuando canto, dijiste. ¿Cómo es esa situación? Sí. Y esa situación es una situación de unidad. Esa situación es esa situación que uno a veces experimenta haciendo otras cosas. Por ejemplo, cuando estás en presencia de un niño y estás comunicándote, o de una niña, y estás tan presente en esa situación que perdés un poco la idea de lo que los separa, ¿cierto? Una mamá amamantando, o una mamá charlando, haciendo, qué sé yo, cuando los chicos nos hacen reír. Yo pongo ese ejemplo porque para mí es
Aparte, la risa es lo que nos conecta, o sea, cuando uno se ríe, todo el cuerpo se ríe, cuando uno llora también. Momentos, digamos, en donde tenemos digamos, la vivencia de lo uno, para decirlo de algún modo. Cuando uno canta, en general, cuando se lo asocia al canto a la parte artística, pero en su sentido de entretenimiento, ¿no es cierto?, que está genial, no hay juicio en esto, pero cuando lo asociamos desde ese lugar, lo que tenemos sobre nuestra voz son juicios. Entonces, en la presencia de los juicios, lo que aparece es la división, es decir, yo y mi voz. Yo juzgando o tratando de lograr algo con mi voz, más fuerte, más bajito, más afinado, menos afinado, más expresivo, menos expresivo, ¿no? Cuando nosotros trascendemos esa división, y para esto es importante, o sea, esto se logra a través del yoga, que es el objetivo y también el camino de hacerlo. Entonces, lo que vivimos es ese estado de toda risa, por ejemplo, de todo llanto o de todo canto. Entonces, a mí me gusta esta imagen y es que en ese momento yo soy cantada por mi voz. No soy yo la que canta con una voz, sino que yo, mi persona, se convierte en ese instrumento a través del cual esa voz resuena, que también es mi voz, que tiene las características de mi persona, pero que evidentemente hay algo que no se reduce solo a mi persona. Qué interesante, Jimena. Sí. Es muy interesante. Sí. La verdad que es un camino hermoso. ¿Se puede trabajar nuestro interior a través de trabajar la voz? Exactamente, claro. La propuesta del trabajo, digamos, vocal, como herramienta, digamos, de trabajo interno, pero es de trabajo íntegro, de toda la persona y de todo el ser, ¿no es cierto? A través del ejercicio con la voz. Así como vos podés trabajar eso, la integridad y el mundo interno lo podés trabajar un artista, por ejemplo, o lo puede trabajar cualquier persona que hace yoga físico, o también las personas que hacen una especie de yoga más devocional. La música es un yoga devocional, porque nosotros cuando cantamos el sonido es devocional. Las personas que hacen un yoga social, podemos decir, ¿no es cierto?, cuando tenés trabajo obviamente se ejercita mucho la compasión, la ayuda al otro, ¿no es cierto?, pero a través de eso uno también se reintegra y se trabaja internamente, ¿no?, a través de ese servicio. Bueno, también se puede hacer ese trabajo de integración, porque en realidad no me gusta decir reunión o de unión, porque no es que yo tengo que unir algo que está separado. Y esto es bien tradicional de todo lo que es el conocimiento más antiguo de la India, que son los Vedas. No es que hay algo que está separado y yo tengo que pegar, sino que todo el trabajo consiste en descubrir esa unidad, ¿no es cierto?, que se hace en la experiencia, con ejercicios concretos de trabajo, y también se hace con comprensión, es decir, uno es responsable de lo que entiende. Entonces ahí es que hoy yo le decía a una alumna, vos te tenés que romper la cabeza para entender, uno se tiene que romper la cabeza para entender, ¿no es cierto? No es que no, entiendo o no lo entiendo, no, a ver, es un trabajo, la comprensión, y ahí es donde se ejercita también la voluntad, la disciplina de seguir en el camino, ¿no es cierto? Y no decir, bueno, listo, ya está, esto no es para mí. Puede ser que no sea para uno, ¿no es cierto? Que uno descubra que por ahí no es el trabajo vocal y es otro trabajo. Pero bueno, hay que estar muy atento a ese tipo de cosas, si uno realmente quiere recorrer un camino de crecimiento, sobre todo de lo que crece es la voz en función de la persona, del crecimiento de todo mi ser. No es que yo puedo de repente lograr un crecimiento en un aspecto y todo. Yo le digo a los chicos, si no rebalsa, no va. O sea, si vos haces los cursos y te empezás a formar y demás, y no ves que eso tiene una injerencia de repente, de a poquito, en tu vida, hay algo que no estamos haciendo desde esta perspectiva de trabajo.
porque lo que tiene que empezar a suceder es que nada es tan estanco, ¿no es cierto? Yo voy a clase, voy a yoga y tengo que llegar a casa y ser, y bueno, mejor mamá, mejor esposa, si estoy casada, mejor amiga, mejor hija. Tendría que empezar a suceder eso. Mejor en un sentido no comparativo, sino más íntegro. Claro. Toda hija, toda amante, toda madre, ¿no es cierto? Sí, como decías recién, la integridad de la persona toda, ¿no? Que se compromete en ese crecimiento. Exactamente. Descubrir ese estado, ¿no? Ese que no es un estado, que es, según dicen los textos, es porque un estado es transitorio, ¿no es cierto? Es la verdad, digamos, es cómo son las cosas. Descubrir esa verdad de uno mismo. Descubrir la verdad, esa verdad de uno mismo. Exactamente. Que, claro, yo no te tengo que convencer a vos, porque vos la descubrís. Entonces, después vos no tenés que explicársela a nadie tampoco. Podés vivir de acuerdo a eso en paz. Jimena Vilaró, lo que pasa es que eso no significa que no vas a tener problemas en la vida, porque por ahí tenés problemas, pero van a ser de otro tipo, digamos, Está muy bien, Perdón que te interrumpí. Sí. No, bueno, era para despedirte, para decirte muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que ha sido un placer esta conversación con vos. Bueno, muchas gracias por el contacto. Jimena, si alguien escucha esta entrevista y quisiera contactarte o ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de las redes? Sí, puede buscar en Facebook por mi nombre, Jimena Villaro, y ahí a través del Facebook me pueden hacer cualquier consulta, podemos estar en contacto, ya después podemos pasarnos los teléfonos, los WhatsApp, si es que considera que podemos seguir en contacto, pero bueno, a través del Facebook me encuentran. También yo tengo un disco, si quieren escuchar la música que también hago, que está en las redes, y que se llama Y ella no sabe. Buenísimo. Bueno, Jimena Villar, había nombrado mal tu nombre, así que te vuelvo a agradecer y quedamos en contacto hasta siempre. Un gusto enorme. Bueno, muchas gracias. Adiós. Una de yoga con ideas muy interesantes sobre la voz.